Lo voy a saludar al doctor Luis Vicat, quien es licenciado en Seguridad, especialista en prevención del terrorismo, diplomado en psiquiatría forense. ¿Por qué queríamos hablar con Vicat, que siempre nos atiende amablemente? Con Vicat siempre lo consultamos en hechos puntuales, en cuestiones puntuales que se observan, pero en esta oportunidad queríamos también decir, a ver, ¿cómo ven los especialistas en materia de seguridad este momento? Digo por qué, porque uno de los principales cuestionamientos que hay es hacia la cuestión de la seguridad. Hace 2 semanas hablaba con Guillermo Dietrich. Guillermo Dietrich es un empresario muy prestigioso a nivel país. Y cuando lo entrevistaba le decía, bueno, esperando que me diga la inflación, la dolarización, no sé, cualquier cosa. ¿Qué es lo más importante? Me dijo, no, lo más importante hoy por hoy, me dijo, es que no te maten por un celular. Luis Vicat, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, un gusto escucharlo. Igualmente. La verdad que siempre nos gusta dialogar con usted, porque no solamente por lo que sabe, sino por su enorme amabilidad con nosotros. Vicat, bueno, ¿cómo tengo que mirar yo? Digo, ¿cómo mira el especialista desde el punto de vista de seguridad este momento tan especial de la Argentina? Creí entender la pregunta porque sale bastante cortado. No sé si ustedes me escuchan bien. Yo lo escucho perfectamente. A ver, ahí tenemos mejor retorno, me parece. Sí, yo lo escucho perfectamente. Bueno, la sinergia del espectro delictivo ha seguido una línea ascendente. Esto es el famoso efecto bola de nieve del delito, ¿no? En general ha aumentado, pero con 2 características: ha mutado y ha migrado. Ha mutado en la violencia. La violencia ya forma parte íncita del acto delictivo. No se concibe un delito sin violencia hoy, cuando antes era un recurso extraordinario del victimario para someter a la víctima ante una resistencia o para impedir o atemorizar. Hoy por hoy se está viendo cada vez más lo que se llama la bajada latinoamericana, es decir, el modus operandi de países de América Central, Honduras, Guatemala, que tienen gran espectro delictivo, y Brasil inclusive, que es el mato y robo. Es decir, antes se robaba y eventualmente se mataba. ¿Qué pasa? Esto tiene una lógica impecable desde el punto de vista del victimario, porque se asegura la no denuncia de la víctima que muere o el no reconocimiento posteriormente en caso de ser detenido. Esto en cuanto a la violencia. Y en cuanto a la migración, lo que observamos es que figuras tradicionalmente urbanas se han trasladado al ejido suburbano y rural. Es decir, antes el ejido rural tenía el cuatrerismo, el abigeato, el robo de colmenas, materiales agrícolas, fertilizantes, silos inclusive, colmenas. Hoy tenemos figuras netamente urbanas como el secuestro extorsivo, violación, entraderas, etcétera. De hecho, solamente en el AMBA en 3 meses hubo 350 salideras bancarias, que era un delito que prácticamente había caído en el olvido, ¿no? Casi como la viruela, y volvió con 350 hechos, 120 y pico de heridos y 2 muertos, solamente en el ámbito del AMBA, ¿no? En 3 meses. Esto nos indica que hay un crecimiento, más allá de lo discursivo, que vamos ganando, como en el 82, pero en realidad el delito, de la mano inclusive del narcotráfico también, sigue creciendo en forma sostenida. Pero bueno, esta es la realidad. La pregunta es el por qué, y si esto se soluciona con cárceles, pero primero el por qué esa mutación de los delitos de ciudad hacia los pequeños poblados. ¿Por qué? Por 2 fenómenos, ¿no? Primero, porque el delincuente percibe que el Estado no está en condiciones de impedirle el accionar. Entonces se ven nuevos mercados, donde de pronto en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene un sistema de seguridad que es bueno, entonces migran al Gran Buenos Aires, donde el sistema de seguridad no es tan bueno, no hay tanta capacidad de respuesta, y entonces actúan en ese territorio que es, por ejemplo, ciudades medianas, ciudades pequeñas, en donde hay una fácil geografía de escape. Esto por un lado. Y por el otro lado, el efecto réplica. Es decir, se ve que hay delitos como por ejemplo los motochorros que acaban de asaltar un diplomático de Turquía, hubo un tiroteo, murió uno de los delincuentes,
es decir, casi una zona de guerra, ¿no? Esto lo perciben delincuentes que antes no delinquían de esa manera, capaz que eran escruchantes, capaz que eran delitos menores, de hurto, rapiña, descuidismo, vandalismo, que también está muy popularizado, el vandalismo sobre todo de picaportes de bronce y lápidas y demás, ¿no? Bueno, esto, la réplica hace que se empiece a imitar la conducta de los motochorros en banda, en malón, como se dice, y una serie de cuestiones como el robo también en banda, en poblado y en banda, el robo piraña que le llaman. Y bueno, las entraderas inclusive que se hacen ya a plena luz del día y con la gente dentro de la casa. En todo... esto hace... Sí, en todo esto, la ausencia del Estado es un factor determinante. Evidentemente sí, si no, a ver, el Estado puede presentarse más o menos bien, pero si se presenta después que el delito se cometió, estamos ante un problema, porque ya el sistema fracasó, no pudo impedir el delito. Lo ideal de un sistema de seguridad estratégico, diseñado bien, es que el delito no se llegue a producir. Y para esto las políticas estratégicas de seguridad tienen que ser proactivas y no reactivas. A mí no me sirve de nada saturar una determinada zona policialmente hablando, porque el delito va a migrar a otra zona y va a esperar que yo me canse, como pasó con las favelas de Lula en su primer gobierno. Cuando se retiraron a los 9 meses de las favelas, volvieron los narcos, volvió el primer comando de la capital, el comando Vermelho, y se hicieron cargo de las favelas nuevamente. Y hoy ya tienen parte de la hidrovía y corredores dentro de Argentina. Esta banda brasilera, por mencionar una sola, ¿no? Y esto es lo que nos está pasando. Evidentemente, lo que nosotros todavía nos está faltando es la utilización. Yo en algún discurso lo estoy viendo, esto lo vengo diciendo hace como 5 años, pero ya veo que en algún discurso se habla de inteligencia criminal preventiva, que era una palabra que tenía mala prensa, ¿no? Porque se asociaba con imágenes gatillo del Falcón Verde y gente con bigote. Bueno, la inteligencia criminal preventiva es otra cosa totalmente distinta, pero permite trabajar sobre los nodos proto y predelictuales y evitar que el delito se llegue a producir. Por persuasión, por disuasión, por reacción, pero permite elaborar planes tácticos de despliegue de fuerzas y demás, que de otra manera, si nos quedamos solamente con lo táctico, evidentemente siempre vamos a correr detrás del problema, ¿no? ¿La droga en cuánto juega todo esto? 90%. El 90% de los delitos violentos, inclusive algunos pasionales también, tienen que ver directa o indirectamente de parte de la víctima o de parte del victimario con la droga o con algún tipo de droga. No nos olvidemos que estamos en una faceta de migración. Nosotros todavía estamos atrasados con la droga. Todavía estamos con la droga natural, la droga que requiere cultivos, que requiere territorios, que requiere de alguna manera líneas de transporte muy sofisticadas. Y lo que viene es el carbofentanilo, el tutsi. Lo que vienen son las drogas de síntesis que se fabrican en un monoambiente en la kitnet y se fabrican por toneladas, con alguien que sepa algo de química. Y esto es el gran problema que se nos va a venir dentro del tiempo, ¿no? Que es el tema de la droga de diseño. ¿Se ve algún tipo de trabajo en contra de ello? Veo que hay organismos que dicen dedicarse a eso. Veo que hay sí mayor secuestro, inclusive hay que hablar muy bien en eso de gendarmería. Hay mayor cantidad de secuestro de droga de orden natural, como por ejemplo marihuana, que viene de Paraguay, del cartel de Amambay. Veo también de la prefectura también veo bastantes secuestros de material. De cocaína también en algunas provincias, en algunas rutas. Se ve que se está trabajando firmemente sobre la detección de este tipo de drogas. La droga de síntesis es más complicada, es más fácil de detectar en aeropuertos, por ejemplo, pero ya en una ruta lo que va a ser más fácil de detectar con perros o eventualmente con escáner va a ser la droga natural, la que viene en panes,
y que son de mayor cantidad, ¿no? Siempre que hablamos sobre cuestiones vinculadas a esto, en el relato posterior del crimen organizado, es prácticamente como que siguen las mismas estructuras, manejándola desde las cárceles. ¿Estamos en ese Sí. estado de que todo se maneja desde la cárcel? Estamos en el estado que gran parte de algunos protocárteles, como los de Rosario, por ejemplo, como Córdoba, se manejan de cárceles. Inclusive en este momento ha habido un cambio abrupto del director de seguridad del sistema penitenciario de Córdoba, porque justamente tenían hasta call center tumberos instalados dentro de las cárceles. El tema es que en algunas provincias se permitió la tenencia de celulares cuando existió la cuarentena de la pandemia, y no se podían tener visitas de contacto ni nada, y esto quedó, y en otros casos directamente y legalmente se ingresan con la complicidad del personal del servicio penitenciario, obviamente, y existen comunicaciones como en su momento existieron en Rosario en algunas cárceles, que no podrían existir directamente. Inclusive habría que llamear, o sea, colocar jammers, inhibidores, para que las comunicaciones celulares no ingresaran ni salieran en determinadas zonas de los establecimientos penitenciarios, ¿no? ¿La solución es una nueva cárcel, como prometió Patricia Bullrich? Bueno, la solución de una nueva cárcel no está mal, porque lo que faltan son plazas. De hecho, la ciudad de Buenos Aires tiene abarrotadas, y el Gran Buenos Aires también, tiene superpobladas sus comisarías, que no son lugares apropiados para la detención, sino para el tránsito, y evidentemente faltan plazas carcelarias, pero la prisionalización o la policialización del conflicto de la seguridad es un aspecto nada más. Si nosotros nos quedamos con eso, bueno, no va a ser suficiente para nada, pero es un escalón de una escalera. ¿Esto cree que se discute realmente en la Argentina? Yo creo que más que se discute, se declama, sobre todo en ciertas épocas, ¿no? Cuando todo tiene una lectura política. Después vamos a ver si se cumplen. Fijémonos que los planes de seguridad hasta ahora brillaban por su ausencia en las plataformas políticas. Recién ahora, tímidamente, en algunos casos se esbozan lugares comunes, como por ejemplo vaguedades, vamos a combatir el delito. Bueno, bien, sí, es su función. Vamos a meter a todo el mundo preso. Bueno, sí, está bien, pero nadie dice específicamente, con detalle, cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Eso me parece que todavía está faltando. Eso, y en materia de salud también en algunas cosas tenemos blancos, y la seguridad es multicausal. Si nosotros, reitero, nos quedamos con el combate al delito y seguimos utilizando terminología castrense, vamos a seguir en una guerra que vamos a vivir perdiendo, ¿no? Luis Vicat, como siempre, un gusto poder escucharlo. Gracias por estos minutos, muy amable. Hasta siempre. Gracias, Luis Vicat, un especialista en seguridad en este tema, que indudablemente es el principal tema en todas las encuestas de la Argentina.